Buenos días desde Barcelona, lluviosísima. Mira, ahí está la torre de control. ¿Dónde está? Coño. Si lo quieres hacer a propósito, no te sale. Muy buenos días desde Barcelona. Nos estamos yendo una vez más con Lufthansa a Frankfurt, ahí a la sala de la mi reputada prima. Muy buenos días desde Barcelona, una vez más con la torre de control de fondo. Miren qué guapa. Nos estamos yendo rumbo a Buenos Aires con Lufthansa, previa escala en Frankfurt y previa pasada por la terminal de primera clase, que es algo que muero por mostrarles. Así que nada, acompáñenme. Estamos partiendo en 2 horitas, horita y media. Nos vamos. Este es el carril rápido, no se crean que siempre es muchísimo más rápido. Esto es como todo, pero bueno, hoy parece que hoy está tranquilo, hoy está tranquilito. Poco a poco empieza a moverse Barcelona, ¿eh? El aeropuerto antes, ¿se acuerdan? Las últimas reseñas estaba vacío. Y ahora ya empezamos a ver grupos de jóvenes, ¿eh? Viajando, familias, parejas. Bueno, esto es una buena señal. Antes del embarque vamos a pasar por la sala de Pau Casals una vez más. Creo que ya la vimos reformada aquí en YouTube, ¿o no? No, en el blog me parece. Ok, se las voy a mostrar un poquito, les voy a dar una vuelta. Se reformó ahora un año y medio que está. Antes era la entrada, era aquí. Ahora se pasó ahí, se amplió, se pusieron duchas, bueno, en fin. Ahora se las voy a mostrar. Esto es un área de trabajo, hay acceso a internet, por supuesto. Esos son sofás individuales que dan, bueno, en realidad dan al tarmac de alguna manera, y está incluso la cola de mi avión. Pero, bueno, ven, luego tienen estos espacios cerrados con 3 asientos cada uno. Ya está todo habilitado, ¿eh? Hace la última vez que estuve aquí, esta barra, por ejemplo, estaba cerrada. Ahora ya hay snacks, bebidas soft y agua. Luego les muestro la barra central. Bueno, ven que es alguna que otra vista hay. Estas son las áreas de relax, de reposo. Aquí hay una zona más infantil, una mesita, unos elefantitos. Este es el área de buffet. Ahora mismo son las 3 de la tarde, así que lo que hay son dulces, croissant, mini croissant, croissant de chocolates. Hay también pequeños bocadillos de atún, jamón y queso, tomate y pavo. Aquí hay una tarta de atún, unos bocadillos de tortilla y unos pinchos, por supuesto. Esto es España. Jamón, salchichón. Aquí algunos dulces, brownie, una torta de nueces, una tarta de naranja, algunas frutas, patatas fritas, snacks, olivas y bebidas sin alcohol. Esta es la barra en donde piden las bebidas con alcohol y el café. Esta es todo el área de setup de bar, digamos. Debajo pueden ver, creo que es el McDonald's. Sí, es el McDonald's, está aquí debajo. Se les puede tirar cosas también desde aquí. Luego aquí al costado pueden ver también otro sector del lounge bien grande. En fin, hay muchísima variedad de tipos de asientos. Está interesante, quedó bonito, la verdad es que quedó muy bonito el lounge. Les voy a mostrar las duchas si puedo, que son aquí. Bueno, no, me dijeron que no puedo mostrar las duchas, me dijeron las chicas de la limpieza. Entonces lo que voy a hacer, miren qué rápido se resuelve esto. Hola, ¿para apuntarse en las duchas? Sí, llamamos a la señora para que se la... Vale, gracias. Bueno, ahora les voy a mostrar las duchas. Estas son las duchas con cuarto de baño incluido de la sala VIP Pau Casals. Muy limpias, amplias, cómodas, en fin, vale la pena. Descendiendo de la sala VIP y yendo para la zona de embarque, puerta B28. Hoy ahí se ve
Al fondo se ve mi avión. Ahora vamos para ahí. Esta belleza es la que me va a llevar a Frankfurt. Detrás un 787 de Europa, rumbo a Madrid, con toda seguridad. Estamos saliendo en horario, llegando de Madrid del Air Europa. Salimos en horario lluvioso a Barcelona, a ver cómo nos espera Frankfurt. 16:50 horario de partida. Antes de las 7 de la tarde estamos aterrizando. Bei uns haben alle Plätze eingenommen, das heißt, wir können uns gleich auf den Weg machen und genießen den Flug mit uns wieder. Und die Signallampe leuchtet bei Kontakt mit Wasser automatisch auf. 16:50, puntualidad alemana. Nos vamos para Frankfurt. Servicio de comida es, solo Dios sabe, es una ensalada con algo de carne y cebolla y no tengo la menor idea. Bueno, como suelo rescatar lo bueno, también voy a resaltar lo malo. Estoy teniendo un servicio como muy desganado por parte de la TCP encargada de la cabina. Mira, me cayó un vecino. No sé qué hace acá, bueno. Nada, es raro en Lufthansa porque generalmente son muy correctos. Otra, me habla todo el tiempo en alemán y yo le contesto en inglés y me vuelvo a hablar en alemán y le contesto en inglés y me sigue hablando en alemán. Complicado. Me acaban de traerme esto de la cabina de comando, la gente de la terminal de primera clase informándome que me invitan a ir hasta ahí caminando porque no tienen servicio de limo. Cuando el avión no aparca en remoto, aparca en manga, tienes que ir caminando y hacer el famoso walk of shame. Ya somos re amigos igual con mi señor TCP. Desde que me trajo el papelito está hecho un amor, una dulzura. Bitte bleiben Sie noch so lange angeschnallt sitzen, bis wir unsere endgültige Parkposition erreicht haben und die anschnallfesten Übergänge erloschen sind. Kapitän Ackermann und die gesamte Besatzung danken Ihnen, dass Sie Lufthansa bis dahin für den Flug gewählt haben. Cabin for Honors Park. Muy bien, llegamos a Frankfurt, así que ahora yendo rumbo a la terminal de primera clase. Acabamos de salir, ven, estamos en el
hall de llegadas de la terminal A. Y ahora tenemos que ir por ahí, al exterior, caminar hasta la terminal de primera clase. La puta madre, qué frío. Madre mía. Ok, bueno, llegando al punto álgido del Walk of Shame, que es justo aquí. La parada de taxis y el bar donde los taxistas vienen a tomar café. Le dedico este momento hermoso a Fabio, de pasajero de primera, que le va a encantar. Y de hecho nos conocimos en este aeropuerto con Fabio. Sin embargo, después de pasar el bar, miren lo que les voy a mostrar. Ah, sí. Normalmente la gente entra por ahí arriba, ahí podés aparcar tu coche, incluso si es de alquiler, hay un valet parking que te lo devuelve. Y la gente que viene desde las otras terminales tiene que entrar por aquí por abajo. Bienvenidos a la terminal de primera clase, gente. Restaurante, sí, el salón. Esto es prosciutto de Parma que te lo puedes ir cortando así. De todo, sí. Antes el buffet era extensísimo, parmesano, nada, que hay queso de cabra, ensaladas, acá hay como cosas frías y ahora es todo a la carta. Y aquí tienen los antipastos, pero básicamente lo que ha cambiado, mientras les muestro esta pared de estrellitas, es que ahora todo es a la carta por el tema de la pandemia. Por tanto, ahora vamos a venir, vamos a leer la carta y vamos a pedir algo. Quería mostrarles las habitaciones que hay. Hay dos habitaciones, 1 y 2. ¿Ven? A mí siempre por casualidad me tocó esta, por tanto les voy a mostrar esta. Que son unas habitaciones que están a disposición de los huéspedes. Voy a encender la luz. Ok. Miren lo que es esta maravilla total. O sea, uno llega de viaje, tiene 4 o 5 horas de escala, tiene esta cama para echarse. Tiene ahí para apoyar la ropa, para colgar la americana y demás. Y además tiene una cosa curiosa esto, que es, miren qué piola esto, le voy a hacer esto. Pueden dejarlo así, ahí, o si no, así, o si no, como hago yo, que es así. Pero bueno, digamos que está bueno también este juego de luces para relajarse. Si no tenés ganas de dormir y tenés ganas simplemente de relajarse, tomarte una copita de vino, pues mira. Nada, eso es todo. Y este cartelito de... No me molesten, ocupado. Y ahora les quiero mostrar uno de los baños que tiene bañera. Como les comentaba, han cambiado algunas cosas. Antes se podía, por ejemplo, había ahí en ese rincón una vela gigante y se podían apagar las luces, acostarse uno y encender la vela, pero ahora ya no. En fin, ¿qué va a ser? Quiero que sepan que todos estos esfuerzos los hago solo por ustedes, Uy, qué fiaca tener que ir a Buenos Aires ahora, la puta madre. Ay, Dios, qué genial. Vamos a comer algo que después nos tenemos que ir para el avión. Mendoza. Okay, that's Malbec plus Cabernet from Mendoza. I'll get that. Yeah, Malbec with Cabernet. that sounds great. Testing. Yeah. Thank you very much. Bueno, lo acepté, Vino argentino, muy rico. Malbec Cabernet. Detrás pueden ver la barra del bar, que es tiene una cantidad de whiskies que está, creo que es la barra de aeropuerto con más whiskies en el mundo, si no me engaño. Y esta es la carta, que también se las quiero mostrar. Miren, tienen platos fríos, un cóctel de calamares, pulpos y demás, sopas, platos calientes, fish and chips. ¿Quién va a venir aquí a pedir fish and chips? Y luego de postre una crepe y una torta. Así que esto es lo que hay ahora mismo en disposición. Este es mi Subkartoffel Curry.
Por aquí el naan, que es la cosa más rica del mundo, yo amo esto, y el arroz basmati y el yogur. Vamos a ver qué tal. Qué delicia. Danke. 9 de la noche, normalmente no son horas para un expreso, pero bueno, tenemos un vuelo largo, así que vamos a poner la alegría. En la entrada del lounge, como un museo de lo que son, bueno, lo que es el símbolo de la primera clase de Lufthansa, que son los patitos. Ahora mismo solo tienen el negro, que ya lo tengo, ese de ahí, pero bueno, igual les voy a pedir uno. Quería, honestamente, ese del medio, y había otro que me gustaba mucho, que era este, que es medio con el gorrito de Argentina. Pero bueno, paciencia. Noticias de guerra, nadie quiere escuchar eso, y les voy a mostrar este espacio particular, que es el Cigar Lounge. ¿Okay? Este lugar es un salón fumador, amplio, ¿sí? Aquí dentro, bueno, antes había bebidas alcohólicas, ahora ya quitaron todo, dejaron solo un par de bebidas soft, fósforos, ceniceros y varios espacios para sentarse y fumar, ¿ok? Sin molestar a los demás. Ahí se puede poner música también, hay una serie de CDs, es un poquito antiguo, pero hay una serie de CDs con diferentes temáticas que te puedes poner para fumarte un cigarrito. Hay también estos espacios para trabajar que son muy interesantes, ¿eh? Son aquí, bueno, conexión a internet, por supuesto, un montón ahí de plugs y enchufes universales y demás. Te sentás aquí, cierras la puerta y estás como en un sellado al vacío. Interesante también esto. ¿Qué decirles? Me gusta este lugar, me gusta mucho, me relaja. Sobre todo, honestamente me gusta más cuando llego de Latinoamérica después de 12 o 13 horas de vuelo, y me gusta hacer escalas largas aquí. O sea, en vez de hacer la típica escala conveniente de 1 hora y media, 2 horas, me gusta llegar y estar 4 o 5. Entonces eso me da tiempo a darme un baño de inmersión, a dormir un par de horas y tal, y salgo de aquí para Barcelona siempre fresco como una lechuga. Pero bueno, no siempre se puede. Ahora la ida, bueno, medio que vengo de mi casa de ducharme, de descansar, aún así es fabuloso. Actually, I think it's Lufthansa's longest direct Yeah, flight. it is actually. Yeah, So it is. Last call for passengers on flight